La segunda categoría se refiere a las 5 regiones de Naciones Unidas, que Enrique también les mencionó en otro contexto. Piensen ustedes que todo el sistema de Naciones Unidas parte de la base de que todas las reuniones, los cargos, los funcionarios, etcétera, deben estar repartidos de manera balanceada. Es decir, si en el sistema de Naciones Unidas se le diera es decir, todo se concentrara en una sola región, pues estaríamos dejando por fuera al resto del mundo. Entonces, con esa preocupación, repito, de que siempre haya un balance, es que se determina que hay 5 regiones, que son Latinoamérica y el Caribe, la nuestra, va desde México por todo el istmo centroamericano, recoge todas las islas del Caribe, entra por Colombia y termina en Argentina. Esa es nuestra región. La región de África, que reúne obviamente a todo el continente africano, la región de Asia-Pacífico, la región de Europa Central y del Este. Piensen que aquí estamos hablando de Central y del Este, o sea, estamos hablando de Rusia, de Ucrania, de Moldova, de Azerbaiyán, de Croacia. Estamos hablando de los países que están más al este de Europa. Y fíjense que dijimos son 5 regiones, llevamos 4 y no nos queda sino una, y no hemos mencionado países claves en nuestra región. Por ejemplo, que uno hubiera dicho, bueno, pues ¿por qué no hicieron una región que se llamara América si salimos del problema? Porque para organizarnos en estas 5 regiones se tuvo en cuenta el criterio anterior, no mezclar a los desarrollados con los en desarrollo. Entonces, por eso no se podía hacer una región que se llamara Américas, porque obviamente que Canadá y Estados Unidos son países desarrollados, mientras que el resto nos consideramos países en desarrollo. Entonces, la última región se llama el WIOC, son las siglas en inglés de Europa Occidental y otros, Grupo de Europa Occidental y otros, Western European and Others Group, y este grupo conjuga a los países de Europa Occidental, entonces estamos hablando de Francia, Alemania, España, Liechtenstein, Luxemburgo, etcétera, y Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿para qué sirve esta clasificación por regiones? Fíjense que cuando Enrique les contaba de las diferentes conferencias de las partes, les dijo, bueno, en el 2014 la reunión fue en Lima, en Perú, entonces estamos en Latinoamérica y en el Caribe. En el 2015 fue en París, en el WIOC. En el 2016 fuimos a Marrakech, en África, en Marruecos. En el 2017 le correspondía a Asia-Pacífico, entonces Fiji se ofreció para hospedar la COP. Finalmente no fue en Fiji porque no cabíamos todos en Fiji, por las razones que Enrique explicó la vez pasada. Estas reuniones se han llegado a un máximo de participantes, entonces realmente físicamente la reunión se hizo en Bonn, pero estábamos o pretendíamos estar en Fiji, con presidente de Fiji, con comida de Fiji, con vestido de Fiji, bueno, en fin, todo, pero estábamos realmente en Bonn. Luego la reunión siguiente fue en Katowice, fíjense, Polonia, Europa Central y del Este. La siguiente debía volver a la región de Latinoamérica en Chile, pero por las razones que Enrique les explicó, se hizo en Madrid. Y la siguiente fue en Glasgow, o sea, en el Reino Unido, en la región de WIOC. Para eso se usan estas regiones. También, y esto va a tener una importancia particular en la próxima charla que les va a dar Enrique, y es el hecho de que, bueno, y repito, ya lo mencionó, que ustedes vieron que el régimen internacional de cambio climático tiene una cantidad de órganos de todo tipo. Entonces, ya vimos la COP, pero él les habló creo que del Fondo de Adaptación, si no estoy mal, están los comités de cumplimiento, está bueno, en fin, ahorita no se me vienen a la mente tantos órganos que hay, que son el mecanismo de Varsovia, en fin. Y esos órganos, ¿cómo se componen? Se componen por 2, 3, 4, 5 representantes de cada región. Entonces, fíjense, de nuevo ahí, dentro del sistema de cambio de Naciones Unidas en lo relativo al cambio climático, estos órganos, la composición de esos diferentes órganos que trabajan sobre los distintos temas, está basada en estas 5 regiones. ¿Por qué? Porque se dice 4
4 o 3 miembros de África, 3 de América Latina, 3 de Asia Pacífico, etcétera. Entonces, por eso también esta clasificación es importante. Fíjense que se usa, repito, no solamente para rotar las reuniones, se usa para rotar el mismo secretario general. Entonces, ustedes recuerden, Kofi Annan era de África, Ban Ki-moon de República de Corea, Antonio Guterres es de WIOC. Entonces, nosotros esperaríamos que cuando Antonio Guterres termine su periodo, dentro de 4 años, le corresponda o a Europa Central y del Este o América Latina y el Caribe. Y aprovecho para hacer aquí una propagandita muy de lado, y es que tenemos una campaña que se llama Una Mujer para Secretario General. O sea, estamos esperando que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas una mujer llegue a Secretario General, pero esa era una propaganda que estaba haciendo sobre otro tema. Piensen también que la persona que está a la cabeza del régimen sobre el cambio climático, es decir, que está a la cabeza de la Secretaría de Cambio Climático, esa rotación regional también debería respetarse. Es decir, sino que en los últimos años, por alguna razón que ninguno hemos entendido, el secretario general ha venido siempre de América Latina durante los últimos pasados 3 años, lo cual es curioso. Tuvimos a Cristiana Figueres de Costa Rica, a Patricia Espinosa de México, y actualmente se acaba de elegir a no tengo claro su nombre, pero a una persona de Barbados. Entonces, fíjense que ahí esa rotación regional no se respetó por parte del secretario general a la cabeza de la Secretaría de Cambio Climático. Esto, repito, para entender por qué es importante esta clasificación por región. Y finalmente, la clasificación usual, histórica, en todos los temas de Naciones Unidas, es esta que ustedes ven en pantalla. Pero vamos a ver cómo en cambio climático llegó un punto en que no se pudo seguir manteniendo esta clasificación original, pero es necesario conocerla para entender cómo se transforma en materia de cambio climático. Piensen que esto nace en los años 60, cuando se dice, bueno, no podemos estar hablando todos a todo el tiempo, ¿por qué no hacemos unos grupos como unos bloques de negociación? Es decir, países que traten de hablar con una sola voz para hacer mucho más eficiente estas discusiones. Entonces, de ahí nace el GRULAC, por ejemplo, que es nuestro grupo, repito nuestro porque estoy asumiendo que aquí todos somos de América Latina y el Caribe, que es el GRULAC, básicamente es nuestro grupo de negociación. Entonces, si ustedes van a una negociación mañana a Ginebra, o sobre cualquier tema, o a Nueva York, etcétera, lo primero, si son, repito, representantes de los estados, es que tienen que buscar la reunión del GRULAC y tratar de buscar un acuerdo en el GRULAC. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al plenario, ustedes no tengan que decir Argentina considera que o Costa Rica considera que, sino que puedan hablar en nombre de los 33 países del GRULAC. Eso le da a uno mucho más fuerza. Para eso es que se constituyen estos grupos de interés. Entonces está el GRULAC, está el Grupo Africano, Asia-Pacífico, Europa Central y del Este. Fíjense que coincide relativamente con lo que acabamos de ver de las regiones, excepto en estos 2 últimos grupos, el bloque de la Unión Europea, constituido por los hoy 27 estados miembros de esa Organización de Integración Económica Regional, la Unión Europea, y que además es un bloque muy sólido, muy robusto. Es decir, ustedes siempre lo oyen hablar con una sola voz. De hecho, sus intervenciones siempre son así. Quien tenga la presidencia de la Unión Europea, digamos en este momento Bélgica, en nombre de la Unión Europea y sus 27 estados miembros, considera que. Entonces va a ser un bloque muy sólido. Y esta última categoría, este último grupo de interés, que también Enrique se los mencionó al pasar, es el JUSCANS. Nace ahí sí como sin mucha voluntad por parte de los países que lo componían o que lo componen, porque en realidad esos países dicen, no, pero ¿por qué tengo que estar en bloque? Estados Unidos habla y el mundo tiene que oír, yo no tengo que estar en patota, como decimos en Colombia, para que me oigan, yo no quiero formar un grupo. Entonces se les dice, ay, mire, todos los demás están en grupo, creen un grupo. Entonces, bueno, está bien. Entonces crean este grupo que se conoce como un grupo sombrilla, que se llama el JUSCANS, y es un acrónimo de los países que lo componen: Japón, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Australia, Noruega y Nueva Zelanda.
de nuevo, como son un grupo sombrilla, ellos reclaman el derecho a no tener que hablar como Yuscan siempre. Entonces ustedes si los ven, si los oyen hablar, tienen que fijarse cómo empieza la intervención para saber si están hablando como Yuscans o si están hablando como país individualmente. Entonces ustedes oyen que Japón dice Japón, en nombre del Yuscans considera que, ya saben que es el bloque. Si dice Estados Unidos considera que, ustedes ya saben que está hablando solo. Entonces ellos, repito, reservaron esa prerrogativa de no hablar en bloque si no lo consideraban. Pero ¿qué pasa en el contexto? Ya les dije, estas tres categorías eran importantes para entender qué pasa en el contexto de cambio climático. Repito, pueden encontrar ahí, aquí en esta diapositiva, pues lo resumí y se me pasó a hacer referencia antes al tema de, al hecho de que cuando los países de África, los países de Asia-Pacífico y los países de América Latina y el Caribe, sin México, porque aquí ya México, como ustedes saben, entró a la OCDE hace ya varios años, a la Organización de Cooperación Económica, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en ese sentido OCDE ya no se siente, México ya no se siente tan cómodo en este grupo, que es el que ustedes ven en amarillo al lado de sus pantallas, el G77 más China. El G77 más China, ¿qué es? Es el bloque de los países en desarrollo. ¿Y por qué se llama así? Empezando por ahí, y esto se los debo al embajador Raúl Estrada de Argentina, que como ustedes saben jugó un papel absolutamente vital en la adopción del protocolo de Kioto, y que me contó esta historia en su momento. Inicialmente eran 77 países en desarrollo. Entonces se dijo, bueno, pues llamémonos el grupo de los 77. China, que en esa época estaba bajo digamos que su jefe político era Mao Zedong. Mao Zedong dice, no, China no tiene que estar en bloque, cuando China es un país por sí mismo, no tiene que asociarse con nadie, en fin, etcétera. Entonces, China dice, bueno, pues llamémoslo G77 más China, y si me tengo que salir, no les daño el nombre. Entonces se quedó G77 más China, pero repito, China siempre está y ya no somos 77, sino 133. Los 133, ¿quiénes son? El conjunto de Asia-Pacífico, del Grupo Africano y de América Latina y el Caribe, y es un bloque de negociación absolutamente clave en materia de cambio climático.